Y los mercados financieros. ¿Hay razones para estar nerviosos sobre lo que está pasando en la segunda economía del mundo? Para eso nos conectamos directamente con Miami. Ahí está Alberto Bernal, de Baltic Capital Markets. Alberto, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, vamos a llevar esta discusión por parte, porque esto recientemente salió, y tú lo viste en el artículo en The Economist, donde la portada de la revista habla sobre la caída de la... Hablan la gran caída de la muralla, de China, refiriéndose a la gran muralla. Pero hay una cosa interesante que primero pregunta que hay nerviosismo, si hay nerviosismo en lo que está pasando en China, y sí, hay nerviosismo. El stock market, ya vimos lo que pasó, desde que hubo la devaluación en agosto 11, el gobierno chino ha inyectado más de 156.000 millones de dólares para calmar la bolsa y poder subir los precios de las acciones. Pregunto, desde el punto de vista, ya lo hemos hablado, porque yo sé que tú me has dicho que el mercado de capitales en China no es tan grande y representativo como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero hay un problema de fondo. Hay un problema de que ya sabemos que las exportaciones han caído, ya sabemos que hay un problema de los préstamos, malos préstamos que han dado en la economía china. El sector industrial está en caída. Te pregunto a ti, ¿lo que ha pasado en la bolsa de valores es un síntoma mucho más complejo de lo que está pasando en la economía china y con repercusiones a nivel mundial, o no hay que preocuparse? Pues yo creo que, yo creo que hoy estoy más preocupado de la última vez que hablamos al respecto tú y yo, porque sí, claramente el hecho de que la bolsa no hubiera reaccionado a todos estos estímulos. Tú hablaste de 156.000 millones de dólares. Además hay otras políticas que tomaron, como por ejemplo prohibirle a los fondos de pensiones locales vender acciones, y las mismas compañías no pueden vender sus propias acciones. Entonces el hecho de que no hubiera recuperado la bolsa, pues que más o menos se ha estabilizado un poco, pero no se ha recuperado, es sintomático que la cosa quizás sea un poco más complicada de lo que todos estábamos esperando. Ahora, yo creo que aquí lo relevante, Javier, es tener una visión desde el punto de vista personal, digamos, y desde el punto de vista del análisis de cada uno, porque solamente hay dos escenarios. O China efectivamente entra en una senda de decrecimiento, de disminución de la velocidad del crecimiento, o sea, pasar de 7% a 5%, por ejemplo, en el 2016, que sería básicamente casi una catástrofe. Eso es una opción. O dos, el gobierno de China se da cuenta que la situación está mucho más complicada de lo que esperaba y hace lo que pienso yo que debería haber hecho ya hace bastante tiempo, que es anunciar un estímulo fiscal adicional, y no solamente estímulos monetarios y estímulos desde el punto de vista de la moneda. Porque el estímulo fiscal, en el caso de China, que es un país autoritario, muy seguramente va a tener un efecto inmediato, y eso podría calmar un poco las aguas. Ahora, hay una de las cosas interesantes que trae The Economist en la revista, es que habla, o sea, trata de enfocar el debate si realmente hay una crisis o lo que está pasando en China es una transición, un rebalanzamiento de la economía, de una economía exportadora, básicamente, que ya no puede enfocarse en eso, a una economía que tiene que ir al mercado interno. Entonces dice, sí, va a haber una disminución económica, incluso algunos ponen en duda el 7% que está diciendo el gobierno. Eso es normal porque está habiendo un cambio, una transición en la economía china. ¿Tú lo ves así o es que realmente los chinos metieron tanta plata durante la crisis hipotecaria que hubo en Estados Unidos? Claro, la crisis financiera los llevó a ellos a endeudarse considerablemente para poder capear lo que estaba pasando a nivel mundial, pero se les fue la mano. Entonces, aquí yo lo que veo es que hay dos escuelas. Uno que están diciendo se les fue la mano, hay burbujas por todos lados que en cualquier momento exploten, y hay otros que dicen no, es normal. Se endeudaron a corto plazo, pero es normal porque tuvieron que atacar una crisis, tienen plata, tienen grandes reservas y es una economía grandísima. Entonces lo que está es una transición que es normal, que nos acostumbramos a una economía que crecía mucho. Bueno, ahora tenemos que bajar las expectativas, pero que no es crisis como tal. Mira, yo creo que efectivamente esto es una transición, o sea, y eso nos lo han dicho de todas formas. Yo creo que lo más importante fue el documento que sacó el anterior líder de China, creo que fue en el 2012, si no me equivoco, en el cual decía, vamos a cambiar nuestra economía de ser una economía basada en la inversión y en las exportaciones a ser una economía que depende más del consumo. Por la sencillísima siguiente razón, Javier. La economía de China en este momento, el 38-39% de la economía depende del consumo. Eso es mínimo comparado con el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el 72% es el consumo. En Colombia creo que es el 66%. O sea, todos los países del mundo, con quizás la excepción de
de China y otros países de Asia emergente tienen una tasa de consumo mucho más alto. Ahora, ¿por qué es importante esto, Xavier? Porque es que la volatilidad del consumo es mucho menor que la volatilidad de la inversión. Entonces, cuando tú tienes una economía que depende del consumo, no es que crezca un año 10%, el año siguiente crezca 2%, sino que un año crece 4,5%, el año crece 5%, el año siguiente crece 4%. Es mucho más estable, es más fácil de manejar, etcétera. Es como cuando tú vas en un carro que va a una velocidad más baja, puedes manejarlo más fácilmente. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es cambiar el modelo, pero lo quiere hacer muy gradualmente. La mejor analogía es, este es un avión, estamos llegando a American Airlines a Miami y estamos aterrizando, pasamos de 1,000 pies a 800, a 700, etcétera. La disminución es clara, pero lo importante acá es que el piloto no deje que el avión pierda mucha velocidad, porque si pierde mucha velocidad se estrella. Entonces, eso es lo importante, que le hagan un poco de aceleración adicional para evitar que la disminución del crecimiento sea muy rápida. Me queda 1,5 minutos. ¿Y por qué estamos trayendo este tema? No tan solo porque es la segunda economía del mundo, sino que hay muchas economías en la región que dependen de China. Claro. Que por muchos años se emborracharon de la exportación de la materia prima y que ahora los chinos están disminuyendo el consumo, lógico, por el impacto que está habiendo económico, pero esto tiene un impacto en la región. La pregunta que te hago en 1 minuto, América Latina es la cachetada. Aquel que no se preparó para esto, sí, está pasando el Niágara en bicicleta. Exacto. Y aquellos que tuvieron políticas contracíclicas y ahorraron cuando las vacas estaban gordas, no la están pasando tan mal como otros. Sí, sin duda, Xavier, es que esto es como todo en la vida. La gente que hace las cosas bien y llegan las crisis le va mejor que la gente que no hace las cosas bien. Los países que ahorraron van a poder capear esto muy bien. Países que no han ahorrado nada, déjame darte 2 ejemplos, Venezuela y Ecuador, van a tener una situación muy complicada en los próximos años. Señores, esto es un tema que hay que seguir discutiendo porque lo que pasa en China repercute en el mundo y repercute en todos los países de la región. Y uno de ellos que va a estar aquí analizando eso es Alberto Bernal. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia.